empezamos. Si les parece, no es muy larga esta teoría. Así que, nos faltan re pocas, esta y una más. Bueno, entonces vamos a empezar con equilibrio de solubilidad. Bien, para empezar con equilibrio de solubilidad, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un precipitado. Cuando aparece una fase sólida en el seno de un líquido que se está llevando a cabo una reacción química, a eso se le llama precipitado. Y la técnica de formar un precipitado se llama técnica de precipitación. Este fenómeno de precipitación, así como el de la disolución de estos precipitados, es muy importante para la química. ¿Por qué? Porque muchas técnicas de identificación y de separación de sales se basan en esto de la precipitación. Hay una gran cantidad de especies químicas que forman precipitados y hasta tienen colores característicos. Entonces se utiliza mucho para llegar a identificar y separar especies químicas. Para esto se puede hacer o precipitación diferencial, es decir, tenemos varias sustancias mezcladas y vamos precipitando, agregando diferentes sustancias, o también por separación de precipitados. Bien. Lo que vamos a ver hoy es justamente esta formación de precipitados y el equilibrio que se forma cuando se genera un precipitado. Los equilibrios de solubilidad van a ser equilibrios de tipo heterogéneo, no homogéneo como veníamos viendo. ¿Y heterogéneo en qué condiciones? Un sólido y un líquido. ¿Sí? El sólido que se forma en el seno de un líquido o de dos líquidos que están reaccionando. ¿Hola? Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Se cortó. ¿Hasta dónde escucharon? Bueno, los equilibrios de solubilidad entonces van a ser equilibrios de tipo heterogéneo, ¿sí? Equilibrios heterogéneos sólido-líquidos. Y obviamente estas reacciones se van a caracterizar por la formación de un sólido, de un precipitado. Y en la fase líquida, o en el sobrenadante, lo que se llama del precipitado, que es la fase líquida por encima de ese sólido que hay en el fondo del recipiente, ahí lo que va a haber son los iones también que sean correspondientes al precipitado. Por ejemplo, si tengo un precipitado de cloruro de plata, acá en el seno de la solución, por más que estén formando parte del precipitado, como este precipitado está en equilibrio con sus iones, acá en el líquido voy a tener iones plata y iones cloruro. La formación del precipitado también tiene una constante de equilibrio, como veníamos viendo en equilibrio químico y equilibrio iónico. Esta constante no se va a llamar Kc como la de equilibrio químico, no se va a llamar Ka como la constante de un ácido, sino que se va a llamar Kps, que es la constante del producto de solubilidad, Kps. Y lo que vamos a poner en la constante, por supuesto, es lo que está en solución, lo acuoso, porque acuérdense que los sólidos y los líquidos no iban en las constantes, ¿sí? Entonces, la constante va a ser solamente los productos, en este caso, ¿sí? Que son los iones. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, acá va a estar, entonces, el sólido en equilibrio con sus iones, con plata y con cloro. Por ejemplo, acá mezclé dos soluciones, nitrato de plata y cloruro de sodio, y se va a formar el precipitado de cloruro de plata. Pero también voy a tener nitrato de sodio que es soluble, está en solución, o sea que acá, en el líquido, también voy a tener iones sodio y iones nitrato. ¿Qué vamos a ver de equilibrio de solubilidad? Bueno, ya definimos lo que era un precipitado, vamos a expresar la constante del producto de solubilidad Kps, la vamos a ver más en detalle, vamos a ver la relación de Kps con las concentraciones y con la solubilidad, tanto en gramos por litro como solubilidad molar, que es en unidades de molaridad. Vamos a predecir la separación de iones de una disolución por una precipitación fraccionada, que es la técnica que yo les dije que se usaba para identificar, ¿sí? Cuando tenía muchas sustancias mezcladas, iba precipitando de a una para ver qué sustancias tenía. Eso se le llama precipitación fraccionada. Y también vamos a relacionar el efecto del ion común y la solubilidad de una sal.
Bien, ya dijimos que era un precipitado, era un sólido que se produce en una solución por efecto de una reacción química o bioquímica. Acá tienen este ejemplo que es hermoso, que antes lo hacíamos en el laboratorio lamentablemente, porque mezclamos dos soluciones que son incoloras y miren qué hermoso precipitado que se forma. Este precipitado amarillo que es divino. Bueno, eso es cuando tenemos nitrato de plata, que es incoloro, más yoduro de potasio, que es incoloro, se forma el yoduro de plomo, que es ese precipitado amarillo, y el nitrato de potasio, que va a estar en solución. Entonces, acá, en este vasito, ¿qué voy a tener acá? En el sólido, ¿qué voy a tener? ¿Qué va a ser el sólido? El precipitado. ¿Qué va a ser qué? De lo que yo dije. ¿Qué sustancia? Tengo nitrato de plomo más yoduro de potasio que forman el sólido, yoduro de plomo más nitrato de potasio. Yoduro Ah, de plomo. ese. Ese. Y acá en solución, ¿qué iones voy a tener? A ver si me los dicen todos. Potasio y nitrato. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué estamos viendo? Equilibrio de solubilidad. El equilibrio de Nitrato de solubilidad, potasio. ¿eh? Y nitrato de potasio. ¿Y qué más? El equilibrio de solubilidad dice que el precipitado está en equilibrio con sus iones, y los iones están en la fase líquida. ¿Qué más voy a tener acá en el líquido? Los iones del yoduro también. Yoduro, exactamente, eso es lo que les estoy tratando de decir hace Ah, un rato. ¿Y qué más? Yoduro y y qué más. plomo. Y plomo, muy bien. Ese es el equilibrio de solubilidad, que tengo el precipitado, que está, parece que estuviera todo enterito acá, pero en realidad está en equilibrio en la solución con sus iones, con plomo y con yoduro. Bien. A ver, ¿todos los compuestos iónicos se disuelven en agua? ¿Se acuerdan de alguno que no se disolvía en agua? No sé si recuerdan el carbonato de calcio cuando lo vimos en su momento, que no se disolvía en agua y que había iones por su relación masa-carga que no se disolvían en agua, ¿recuerdan? Bueno, ellos también forman equilibrio de solubilidad. Por ejemplo, acá tenemos el fosfato de calcio y el sulfato de bario. Estas dos sustancias, aunque parezcan sales comunes que se disuelven en agua, no se disuelven del todo en agua. Entonces, no se ionizan completamente como otras sales, sino que van a tener un equilibrio, ¿por qué? Porque son un sólido con sus iones. Entonces, por más que sea una sal, no se ioniza completamente porque es sólida. ¿Sí? Entonces va a formar equilibrio de solubilidad. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Para un compuesto que en general, de forma general, se puede llamar AB, que sea sólido, o sea, una sal estamos hablando, que se disuelve en agua, tendremos un equilibrio heterogéneo entre el sólido y sus iones disueltos, ¿sí? En general va a ser así. La constante sería así, pero si yo quiero hablar de KPS, esto, lo del sólido, no va a estar. Entonces, planteemos los equilibrios para estos dos, para el fosfato de calcio y para el sulfato de bario. ¿Cómo sería la constante? Calcio al cubo por fosfato al cuadrado sobre, pero ¿qué pasa con la concentración de los sólidos? ¿Va o no va lo de abajo? No. No iba. Bien, no va, no va, no va. El KPS, que es el producto de solubilidad, solamente van los productos que son los iones, ¿sí? Muy bien, porque los sólidos no van en las constantes, ¿sí? Entonces, la expresión de KPS para un compuesto es el producto de las concentraciones molares de sus iones. Y obviamente, cada uno elevado a la potencia igual al coeficiente que tenía en la ecuación. Si eran 3 calcios, va a ser calcio a la 3. Si eran 2 fosfatos, va a ser fosfato a la 2. ¿Se entiende eso? Eso es como en todas las otras constantes, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, sí. Y como Sí. toda constante depende de la temperatura, ¿sí? Y los KPS que están tabulados van a ser a temperatura normal, que es no 0 grados, sino 25 grados, temperatura ambiente, digamos, ¿sí? Bien, acá hay una tabla de KPS, ustedes van a tener la tabla de KPS,
también en archivos de cátedra. Creo que estaba con las constantes de ácido, que las puse todas ahí. Pero si no está la de KPS, ahora incluyo una tabla con KPS de distintas sales. Bien. Ahora, si tenemos, por ejemplo, este sólido que está en equilibrio con sus iones y este otro que está en equilibrio con sus iones. El KPS del cloruro de plata es 1,82 por 10 a la menos 10. Y el sulfuro de plomo es 7 por 10 a la menos 28. ¿Cuál de estos compuestos es menos soluble? ¿El que tiene KPS más chico o KPS más grande? Apenas llegan al KPS, precipitan. Que tiene más chico. El que tiene más chico, porque, o sea, con esa mínima cantidad de los iones ya precipita. Entonces, es menos soluble. Si precipita, es menos soluble. Muy bien. En general, igual, no se van a comparar los KPS, solamente cuando tengan la misma forma los precipitados, es decir, que haya una plata, un cloruro, acá hay un plomo, un azufre. Solamente cuando los precipitados tengan la misma forma, es decir, que el KPS sea la concentración de uno por la concentración del otro, o ponerle que sea este al cuadrado por este a la 3, pero este sea igual, solamente cuando los precipitados tengan la misma forma, solo así se pueden comparar los KPS. Si no, se va a comparar la solubilidad, no los KPS. ¿Sí? En este caso, estos tres sí se pueden comparar. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos tres precipitará primero? ¿El yoduro de plata? ¿Eh? El de abajo del todo. Muy bien, porque es el más chico, muy bien. Y apenas llegue a esta concentración, precipita. Apenas llegue a esta constante, que es el producto de las concentraciones, va a precipitar. Entonces, con cantidades muy pequeñas, precipita. Entonces, va a ser el que primero va a precipitar. Muy bien que lo entienden, qué suerte. Y si yo tengo estos dos, ¿qué pasa? ¿Cuál precipitará primero? No se Yo pueden no comparar. entendí lo de la misma forma. Cuando tienen la misma forma, es decir, que vos expresas el KPS y te queda la concentración de uno por la concentración del otro. Ninguno elevado al cuadrado, ninguno elevado a la 3, ninguno elevado a la 2. ¿Sí? Iguales. O ponele, este está elevado a la 2 y este está elevado a la 1, pero en este caso tendría que ser igual. Este elevado a la 2 y este a la 1. ¿Se entiende así? La Claro, misma sí, forma. ahora sí, gracias. Ah, bien. Entonces, ¿cuál de estos dos precipitará primero? No se puede. No se puede. No se puede comparar, porque son diferentes las formas del KPS. Entonces, en estos casos lo que se va a comparar es las solubilidades molares. Seguimos. Vamos a empezar a definir, a volver a definir solubilidad, porque ya sabían ustedes lo que era solubilidad, pero vamos a hacer un recordatorio. Y de paso vamos a definir otra unidad de solubilidad, porque ustedes siempre la solubilidad la veían en, ¿alguno se acuerda en qué unidades veían la solubilidad? Unidad de masa sobre unidad de volumen. Claro, pero más específicamente... Gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Excelente, muy bien. Así expresábamos antes la solubilidad. Ahora vamos a ver que hay otras formas de expresar la solubilidad. La vamos a expresar en gramos de soluto por litro de solución o en mol de soluto por litro de solución. ¿Sí? En gramos por litro, como expresábamos concentración de las soluciones, que era litro de solución, ya no de solvente, y mol por litro de solución, ¿sí? Estas van a ser las dos nuevas formas de expresar la solubilidad, para trabajar con el tema de equilibrio de solubilidad. Bueno, recordemos lo que era la solubilidad. ¿Qué era la solubilidad? A ver, ¿alguno me lo puede decir sin leer lo que está acá, con sus palabras? ¿Cómo definían solubilidad? Era una cantidad de soluto que se podía disolver en una determinada cantidad de solvente o de solución a una temperatura dada, ¿se acuerdan? Bueno, entonces,
Vamos a ver cómo expresamos la solubilidad y cómo la relacionamos con el KPS. Bien, tenemos este precipitado de cloruro de plata, ¿no? Que está en equilibrio con sus iones plata y cloruro. La solubilidad en gramos por litro o la solubilidad molar de este precipitado va a ser igual a las solubilidades en gramos por litro o las solubilidades molares de sus iones, ¿sí? Entonces, el KPS, que dijimos que podía expresarse como la concentración molar de los iones, va a ser igual también a la solubilidad molar o a la solubilidad al cuadrado. ¿Se dan cuenta por qué? Porque reemplazo concentración de plata por solubilidad o por solubilidad molar, y concentración de cloruro por solubilidad o por solubilidad molar, ¿sí? Y si yo despejo de acá la solubilidad o la solubilidad molar, va a ser, si paso este cuadrado para allá, la raíz del KPS, ¿sí? ¿Se entiende? Si les piden que Sí, claro, calculen eso lo solubilidad o solubilidad molar, la sacan del KPS, ¿se entiende? Porque los KPS Claro, están sí, sí. tabulados, ¿sí? Hay tablas, como en las constantes que ya vimos, de los ácidos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, para este otro, que tenemos fosfato de calcio, acá los iones van a ser 3 calcios y 2 fosfatos. ¿Alguno lo podrá hacer en un papel ahí al lado de la teoría, a ver por qué llegué a esto? Van a tener que reemplazar la concentración de calcio por 3 solubilidad molar al cubo. Y la concentración de fosfato como 2 solubilidad molar al cuadrado. Y de ahí despejar la solubilidad molar. ¿Alguno lo puede hacer y fijarse que da la raíz quinta del KPS sobre 108? Igual ahora lo vamos a hacer, pero me gustaría que lo saquen primero ustedes. Bueno, entonces, la solubilidad molar y el producto de solubilidad van a ser para soluciones saturadas. Bueno, al que lo pudo hacer, lo felicito, y si no, ahora vamos a ver bien cómo se hace. Bueno, si tienen una sal, por ejemplo, AB, como teníamos hoy la de cloruro de plata, la vamos a ionizar en los iones, y cada ion va a ser igual a solubilidad, ¿sí? Entonces, el KPS va a ser igual a solubilidad al cuadrado. Si tengo una sal que es de tipo AB2, como por ejemplo, hidróxido de magnesio, o esta, calcio flúor 2, va a ser así la ionización: 1 de calcio, por ejemplo, 2 de flúor. La de calcio va a ser igual a solubilidad, la de flúor va a ser igual a 2 solubilidad molar, y el KPS va a ser para el calcio solubilidad y para el flúor 2 solubilidad molar al cuadrado. Entonces el KPS va a ser igual a 4 por solubilidad al cubo. Y así vayan fijándose que todos los precipitados, ¿sí?, depende cómo los ionice. Si tengo un 2 adelante, un 3 adelante, ese 2 o ese 3 va a estar adelante de la solubilidad, y después para reemplazarlo por la concentración hay que elevarlo también a ese 2 o a ese 3, y me queda en función del KPS la solubilidad. Por ejemplo, para este precipitado AB3 me va a quedar 27 por solubilidad molar a la cuarta, y para este, como el que teníamos recién, ¿se acuerdan? Fosfato de calcio, me va a quedar 108 por solubilidad a la quinta, ¿sí? Y bueno, si despejo de ahí la solubilidad, me va a quedar el KPS dividido 108, y eso la raíz quinta, que es lo que veíamos recién. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. A ver, dice: plantee la reacción de equilibrio de solubilidad, el KPS, y la reacción de la relación de la solubilidad con el KPS para estos precipitados que tienen diferentes formas. A ver, empecemos. Empecemos con el carbonato de plata. Escuchen, si no entienden algo o si voy muy rápido, me paran y lo volvemos a explicar, ¿sí?
Todo lo que dije ahora lo voy a explicar con ejemplos. Bien, entonces, el carbonato de plata va a tener 2 platas y un carbonato. A las 2 platas las voy a reemplazar por 2 solubilidad molar y al carbonato por solubilidad molar. El KPS va a ser plata al cuadrado por carbonato. Entonces, plata es 2 solubilidad molar. Como está al cuadrado, queda 4 solubilidad molar al cuadrado. Y carbonato es solubilidad molar sola. Entonces el KPS me queda 4 por solubilidad molar al cubo. Si de acá despejo solubilidad molar, paso el 4 dividiendo y el 3 exponencial pasa como raíz y me queda así. ¿Se van dando cuenta? La partecita la última partecita la podría volver a explicar, Anita. ¿Cuál es la última partecita? ¿Todo el ejemplo? No, cuando reemplazaste eso del cuadrado no lo entendí. Ah, acá. La concentración de plata al cuadrado, porque acá tengo 2 platas, ¿no? Sí. Entonces, cada concentración de plata es 2 solubilidad molar. Entonces pongo 2 solubilidad molar elevado al cuadrado, me queda 2 al cuadrado es 4, solubilidad molar al cuadrado es solubilidad molar al cuadrado. Y acá la de carbonato la reemplazo por solubilidad molar. Esto lo multiplico y me queda 4 solubilidad molar a la 2 por 1 a la 3, ¿sí? Y de acá despejo solubilidad molar. Paso el 4 dividiendo el KPS y pongo la raíz cúbica y me queda así. ¿Sí? Listo, gracias. Sí. Seguimos. El fluoruro de calcio. Tengo un calcio, 2 fluoruros. El calcio es solubilidad molar, el fluoruro es 2 solubilidad molar. El KPS va a ser la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. La concentración de calcio es solubilidad molar. La concentración de fluoruro al cuadrado es 2 solubilidad molar al cuadrado, o sea, 4 solubilidad molar al cuadrado. Multiplico y me queda lo mismo, 4 solubilidad molar al cubo. Despejo solubilidad molar, pasando el 4 dividiendo el KPS. Sí. Sí. Bien. Seguimos. Bien. Hidróxido de aluminio. Tenemos el aluminio, una solubilidad molar, y los 3 oxidrilos, 3 solubilidad molar. El KPS es la concentración de aluminio por la concentración de oxidrilo al cubo. Entonces, el KPS va a ser solubilidad molar por 3 solubilidad molar al cubo. 3 al cubo es 27, y solubilidad molar al cubo es solubilidad molar al cubo. Entonces, me queda 27 por solubilidad molar al cubo, o sea que acá está mal, sería a la cuarta, no al cubo. Ahí tengo un error. No sé si ven. Ahí es a la cuarta. ¿Sí? Entonces, 27 por solubilidad molar a la cuarta, y ahora despejo solubilidad molar, queda KPS dividido 27, la raíz cuarta, ¿sí? Seguimos con el fosfato de calcio, que les dije que lo hagan en un papel a ver si les salió. Bien. Entonces, serían, al calcio 3 solubilidades molar, y al fosfato 2 solubilidad molar. El KPS sería la concentración de calcio al cubo por la concentración de fosfato al cuadrado. Entonces, sería 3 solubilidad molar al cubo, sería 27 por solubilidad molar al cubo. Y 2 solubilidad molar al cuadrado sería 4 solubilidad molar al cuadrado. Entonces, 27 por 4 es 108. Solubilidad molar a la 3 por 2 a la 5. Entonces, la solubilidad molar es a lo que habíamos llegado hoy. ¿Alguno pudo llegar a eso? Vamos a hacer el otro ejercicio. La solubilidad del sulfuro de cobre es 7,7 por 10 a la menos 9 mol por litro. Acá también es solubilidad molar lo que me está dando, ¿se dan cuenta? Bien, y pide calcular el valor de KPS. Entonces, planteo siempre el equilibrio de solubilidad. El precipitado en equilibrio con sus iones.
A cada ion le pongo solubilidad molar. Ya sabemos que la solubilidad molar es eso. Entonces ahora tengo que ver la relación con el KPS. El KPS es la concentración de cobre más 2 por la concentración de azufre menos 2. O sea, solubilidad molar por solubilidad molar, o sea, solubilidad molar al cuadrado. Así que ese número que yo tenía lo elevo al cuadrado y ya me da el KPS. ¿Sí? El otro problema decía que el KPS del hidróxido de magnesio es 1,2 por 10 a la menos 11 y pedía calcular la solubilidad. Entonces, de nuevo, planteo el equilibrio de solubilidad del hidróxido de magnesio. Queda magnesio más 2 oxidrilos. La solubilidad del magnesio es solubilidad molar, nada más. La del oxidrilo es 2 solubilidad molar. Planteo el KPS, que es la concentración de magnesio por la concentración de oxidrilos al cuadrado. Entonces me queda solubilidad molar por 2 solubilidad molar al cuadrado, o sea 4 solubilidad molar al cuadrado. Y entonces el KPS me queda 4 por solubilidad molar al cubo, y ya sé que el KPS me lo da, porque es 1,2 por 10 a la menos 11, entonces despejo solubilidad molar, que es la raíz cúbica del KPS sobre 4. O sea, la raíz cúbica de 1,2 por 10 a la menos 11 sobre 4. Y ahí me da la solubilidad molar. Bien. La base de esa técnica que yo les hablaba de identificación, que es la precipitación fraccionada, es la pregunta, ¿qué sal precipitará primero? Es un proceso, esta precipitación, que permite separar uno más iones de la solución y dejar disueltos a los demás, con la condición de que se formen precipitados que tengan distinta solubilidad, ¿sí? Distinto KPS. Entonces, a una solución que contiene iones cloruro e iones hidruro en concentración 0,1 molar de cada uno de ellos, se le va a añadir nitrato de plata. ¿Se podrán separar ambos iones por precipitación fraccionada? Y veamos, ¿qué es lo que se calcula? ¿Qué es lo que hay que calcular primero cuando tengo un problema de precipitación fraccionada? Bien, hay que calcular el ion que está común a los dos precipitados. Y entonces, viendo cuánta plata necesito para que precipite uno o para que precipite el otro, me voy a dar cuenta cuál va a precipitar primero. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo calcularían la cantidad de plata que necesito para que precipite cada uno? ¿Cómo se les ocurre? Usando lo del KPS y despejando. Muy bien, exactamente. Bien, entonces vamos a hacer eso. El KPS va a ser la concentración de plata por la concentración de cloruro, y de ahí despejo plata. O sea, KPS dividido la concentración de cloruro, y ahí me da la concentración de plata para el primero. Para el segundo lo mismo, el KPS del ioduro de plata, despejo plata, y hago KPS dividido la concentración de ioduro, y ahí me da la concentración de plata para el segundo. Entonces, con estos resultados, ¿cuál les parece a ustedes que va a precipitar primero? El de ioduro. El segundo. Muy bien, porque necesito mucho menos cantidad de plata para que precipite. Es lindo este tema, es un tema muy práctico y que se entiende mucho, así que por ahí les termina gustando, ojalá. Bueno, vamos a hablar del producto iónico Q, que ya lo vimos en otros tipos de equilibrios. No sé si alguno se acuerda lo que era Q. Q tenía siempre la misma forma que la constante de equilibrio o que la constante del ácido, pero eran concentraciones, lo que se usaba en Q, que no necesariamente tenía que estar en el equilibrio, no sé si recuerdan. Bien, como en todas las constantes, Q va a tener la misma forma que el KPS, ¿sí? Y lo mismo que en otros tipos de equilibrio, las concentraciones que voy a poner en Q no son precisamente las del equilibrio. O no necesariamente van a ser las del equilibrio. Bien, en el caso que Q sea menor, me dé menor que el KPS, quiere decir que no llegó al KPS, ese precipitado no va a precipitar. Si Q obviamente es igual al KPS, por supuesto precipita y está en equilibrio. Y si Q es mayor que el KPS, por supuesto que va a precipitar. Bien.
Entonces, voy a tener las dos soluciones que tenía hoy, ¿se acuerdan? Nitrato de plata y ioduro de potasio, y va a precipitar ioduro de plata. O sea, voy a ver si va a precipitar ioduro de plata. Acá tengo el KPS del ioduro de plata. Entonces, ¿precipita ioduro de plata? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Buscar Q. Calcular. Entonces, para saber si va a precipitar ioduro de plata, voy a calcular Q. Q, dijimos que va a ser igual que el KPS, o sea, la concentración de plata por la concentración de ioduro. Acá arriba tengo la concentración de plata, va a ser la que viene del nitrato de plata, ¿sí? 0,01. Y la concentración de ioduro va a ser la que viene del ioduro de potasio, 0,015. Entonces el Q me da 1,5 por 10 a la menos 4. ¿Qué les parece? ¿Que va a precipitar o no? Volvemos. No, No. porque es más chica, ¿Es mayor o menor que KPS? menor. A ver, chicos. Ah, no, mayor. No, sí es mayor. Sí, precipita. Sí, 10 a la menos 4 precipita. es mucho mayor que 10 a la menos 17, ¿sí? Sí, sí, sí. Es mucho mayor que KPS, entonces va a precipitar. Muy bien, excelente. Seguimos. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ¿Se ve verde Sí. o algo? Avísenme, ¿eh? no. Bueno, vamos a empezar por esto. A ver, vamos a ver factores que afectan a la solubilidad. ¿Qué van a ser? Ion común, que ion común lo vimos un poco en equilibrio químico, no sé si recuerdan. Ion común es cuando agrego un producto a un reactivo y el equilibrio se desplaza para el lado contrario, ¿recuerdan? Bien, también a la solubilidad va a afectar el pH, en algunos casos, en otros no, y la presencia de agentes complejantes. Después de que termine esta teoría, que ya termina, vamos a ver una mini teoría muy pequeña sobre iones complejos. Así tienen también una idea de lo que son iones complejos. Bien, efecto del ion común. Bien, yo tengo este precipitado de cloruro de plata, donde voy a tener en equilibrio plata y cloruro. ¿Qué pasa si yo agrego nitrato de plata? El nitrato de plata es soluble, por lo tanto se va a ionizar completamente en iones nitrato, iones plata. ¿Qué va a pasar con la plata? ¿Qué va a hacer con esta plata? ¿Qué efecto va a ¿Va a lograr? reaccionar con el cloruro? Claro, viene acá, a este equilibrio. Entonces, al tener más cantidad de plata acá, en los productos, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. O sea, que se va a formar más precipitado. Por lo tanto, lo que va a lograr eso es que disminuya la solubilidad del cloruro de plata. ¿Sí? Acá el efecto del ion común va a disminuir la solubilidad del precipitado. Siempre el agregado de un ion común disminuye la solubilidad del precipitado. ¿Sí? O sea, se hace más insoluble. Va a dar más chica, cuando yo calcule la solubilidad molar en esta solución de nitrato de plata, va a dar mucho más chica que la solubilidad molar sin esta solución de nitrato de plata. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces, el agregado de un ion común siempre disminuye la solubilidad de un compuesto poco soluble, o sea, hablamos de los precipitados. Bien, el efecto del pH. Bueno, el efecto del pH va a tener que ver con el tipo de precipitado que tenga. A ver, por ejemplo, si tengo este precipitado, fluoruro de bario, que va a estar en equilibrio con sus iones bario y fluoruro. ¿Qué pasa si agrego un ácido, por ejemplo? Este fluoruro va a formar un ácido débil, que es el ácido fluorhídrico. Entonces, ese equilibrio va a hacer que este fluoruro esté más comprometido en la formación del ácido fluorhídrico, por lo tanto va a disminuir este producto. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y va a aumentar la solubilidad del fluoruro de bario. ¿Sí? Ahora,
¿qué pasa si yo tengo cloruro de plata? Si yo tengo cloruro de plata, si agrego un ácido, no va a pasar nada, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Ahora, si yo agrego una base, la plata va a formar un complejo con esa base y va a disminuir la cantidad de producto, por lo que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y va a aumentar la solubilidad del precipitado. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el tipo de precipitado que tenga, el tipo de sustancia que sea, ¿sí? El pH no siempre afecta. Acá, ¿qué pasa si yo agrego una base? Si agrego una base, fíjense, la base está acá como producto, es como que fuera el efecto del ion común. Entonces, al ser el efecto del ion común, va a disminuir la solubilidad del precipitado, ¿sí? Bueno, efecto del ion común. Vamos a ver si es verdad lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Hola, se me volvió a cortar, disculpen. Ahí volví. Bueno, efecto del ion común. Y vamos por acá. Profe, Sí. Agustín te había preguntado algo, no sé si... Sí, pero se me cortó así de la nada, no sé qué pasó. Está grabando igual. Sí, bueno, ¿qué me habías preguntado, Agustina? No, que en el segundo ejemplo de efectos del pH, creo que... Bueno, Entonces, vamos a comprobar lo del efecto del ion común. Dice, calcular la solubilidad del cloruro de plata en agua y en una solución de cloruro de potasio. Entonces, me da el dato del KPS y empecemos. Vamos a ver cómo era calcular la solubilidad molar en agua, es como estuvimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, ponemos el cloruro de plata en equilibrio con sus iones, solubilidad molar, porque es simple, por suerte, tengo una plata, un cloruro. El KPS es la concentración de plata por la concentración de cloruro, o sea, solubilidad molar al cuadrado, y de ahí despejo solubilidad molar. Y la solubilidad molar me da esto. Entonces, ahora en una solución de cloruro de potasio 0,01 molar. Vuelvo a plantear el precipitado, o sea, el equilibrio de solubilidad, y planteo la solución que le agrego que se ioniza completamente, ¿sí? Potasio más cloruro. La concentración de cloruro de potasio, como el cloruro de potasio se ioniza completamente, va a ser igual a la de cloruros. Entonces, acá la solubilidad molar de la plata va a ser solubilidad molar, la del cloruro va a ser solubilidad molar más lo que viene de acá, del ion común, ¿sí? 0,01. Bueno, esto es algo que todavía no se los dije, pero por favor ténganlo en cuenta. Cuando la concentración de uno de los iones del precipitado viene de otro lado, ¿sí? Se desprecia la solubilidad molar que viene del precipitado. Se usa solamente la que viene de otro lado, ¿se entiende? O sea que si ahí hubiera dos cloruros, sería igual, solubilidad Se molar, desprecia. Todo lo que viene del más 0,01. precipitado, sea 2, 3, 4 acá adelante, se tacha. Se usa lo que viene de otro lado a modo concentración, ya 0,01. No se pone ni 2, ni 3, ni 20, ¿sí? 0,01, ¿sí? Se pone solamente lo que viene del otro lado. Yo acá se los puse para que vean que se desprecia lo que viene del precipitado. Solo se pone lo que viene de afuera, del ion común. Entonces, el KPS va a ser la concentración de plata por la concentración de cloruro, y acá en este caso va a ser la solubilidad molar, que viene de la plata, por la concentración de cloruro. O sea que voy a despejar la solubilidad molar, va a ser el KPS dividido la concentración de cloruro. O sea, el KPS dividido 0,01. Y esta es la solubilidad molar que me da en la solución. ¿Es mayor o menor a la solubilidad en agua pura? Menor. Mayor. Menor. ¿Por qué dijimos que el ion común venía acá? Entonces el equilibrio se desplazaba hacia el precipitado, y entonces el precipitado era menos soluble. Se comprueba entonces. Con el valor que nos dio se comprueba. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de efecto del pH. A ver. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son más solubles en solución ácida que en agua pura? Por ejemplo, a ver el hidróxido de níquel. ¿En qué les parece que va a ser
más soluble? ¿En agua pura o en solución ácida? Del carbonato de calcio en solución ácida. ¿Sí? Bien. El sulfato de bario, a ver, ¿qué les parece? ¿En solución ácida va a pasar algo? El ácido sulfúrico es fuerte. No. No, no va a pasar nada. Entonces este se va a disolver mejor en agua, porque el ácido no le afecta. Y este, el cloruro de plata, en ácido, este ya lo dijimos. El ácido clorhídrico. ¿Qué ¿Es pasa? fuerte? Es fuerte, entonces Queda igual. queda igual. Claro. Entonces este también se va a disolver mejor en agua que en solución ácida, pues la solución ácida no le va a hacer nada. ¿Sí? Estos son ejercicios de efecto del pH. Bien, presencia de iones complejantes. Ahora vamos a ver una mini teoría, ya les dije, sobre iones complejos. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, si a la plata le agregamos amoníaco, se forma este complejo que se llama diamín-plata. Y la plata queda comprometida en este equilibrio. Y entonces, este equilibrio del cloruro de plata se va a desplazar hacia la derecha para devolver la plata que se fue, según Le Chatelier. Y entonces aumenta la solubilidad del cloruro de plata. El hidróxido de cobre, por ejemplo, que es un sólido también, al agregarle amoníaco también se forma amín cúprico. Y entonces este complejo hace que el cobre esté comprometido con este equilibrio de formación de este complejo y el equilibrio de solubilidad se desplaza hacia la derecha. Y entonces aumenta la solubilidad del hidróxido de cobre. Bien. Terminamos la teoría de equilibrio de solubilidad, pero... Bueno, entonces, ¿qué es un complejo o compuesto de coordinación? Una especie química que resulta de la unión entre un catión metálico central y un grupo funcional que se va a llamar ligando, que es una sustancia dadora de electrones. Los enlaces que van a tener los complejos son enlaces dativos o también se llaman de coordinación. Va a tener que tener un metal central y la cantidad de moléculas de agua que puede rodear al metal central puede reemplazarse por los ligandos, ¿sí? Puede reemplazarse algunas, y como límite la cantidad de moléculas de agua que pueden rodear al metal, más no. Porque lo que hacen los ligandos es eso, sustituyen las moléculas de agua. Entonces, el catión se va a rodear de tantos ligandos como número de moléculas de agua se puedan sustituir. A eso se le va a llamar número de coordinación del metal. Y ese número va a estar dado en función de los tamaños tanto del ligando como del metal. Y eso va a originar en el complejo distintas estructuras, distintas geometrías moleculares. Bien, ¿cuáles son las propiedades de los complejos? Bueno, los complejos son muy estables, o sea que si se forma un complejo, como veíamos en el caso anterior, el ion del equilibrio de solubilidad que está formando el complejo, es como que lo saco casi completamente, porque va a ir más que nada a formar el complejo, ¿sí? Entonces, ese precipitado que estaba, se va a disolver casi completamente, porque estoy sacando el producto para formar un complejo, que los complejos son sustancias muy estables. Muchos de los Anita, complejos, sí. si reemplazás toda la... Bien, los ligandos pueden ser ligandos orgánicos o ligandos inorgánicos. Miren, acá tenemos abajo ejemplos de complejos, y acá tenemos un ligando inorgánico, que es el amoníaco, uno inorgánico, que es el cloruro, y otro orgánico, que es etilendiamina. Bien, me salió el nombre y todo. Bueno, la especie formada como resultado de la coordinación, como vemos acá, puede ser, o sea, el complejo puede ser catión, anión o neutro. ¿Sí? Catión, o sea, con carga positiva, anión con carga negativa o neutro. Puede ser un ion o una molécula, el complejo. Y los ligandos pueden ser monodentados, bidentados o polidentados. ¿A qué se refiere? Bueno, monodentados es cuando tienen un único lugar de enlace al metal, que se unen por un solo lado al metal. Por ejemplo, el diamín plata, que hablábamos hoy, que lo dimos de ejemplo, o el tetrahidroxocadmio,
que también los oxidrilos se unen por un solo lugar al cadmio. Y estos complejos son iónicos. Y tenemos los polidentados, bidentados o quelatos. Estos tienen más de una unión al metal, ¿sí? Por ejemplo, la hemoglobina de la sangre, chicos. El hierro de la hemoglobina, o sea, toda la hemoglobina es como un ligando polidentado, ¿sí? Con el hierro. Bien, hay otro ejemplo acá con un bidentado, que es el etilendiaminplata. Esto es un ligando orgánico, la etilendiamina. Y este es el ELCLA, que es una sustancia que ustedes van a usar en química agrícola, que es un agente complejante, que también es polidentado. Ven que se une al metal por un montón de lugares, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay nombres de ligandos comunes y cómo se llama el complejo. Por ejemplo, el nitruro, que el ligando se llama acida y el complejo se llama ácido. El ligando bromuro, que el complejo se va a llamar bromo tanto, el cloruro, que se va a llamar cloro, el ciano, bueno, acá tienen varios nombres y estos son los más comunes. Estos son los ligandos y los complejos más comunes. Y después acá tienen una lista de varios complejos, de varios ligandos para complejos, tanto inorgánicos como orgánicos. Y nada más. Eso es todo por hoy.